Y a eso nos dedicamos la semana pasada y la anterior. Quisiera comenzar simplemente trayendo a su mente dos cositas de la semana pasada, porque quizá le pasó por la mente a alguien, yo no tuve el tiempo, pero quiero comenzar con eso. Y luego pasamos a lo que sería la experiencia de aquel que ahora está caminando con Cristo, aquel que ahora sí ha nacido de nuevo y él ha recibido o es morada del Espíritu Santo. El salmista, David, usted sabe su historia, no siempre se portó muy bien. Una vez se supone que él estuviera en batalla, se quedó en su casa, dice la Biblia, en el tiempo cuando los reyes salen a la guerra, y desde el atrio, la ventana de su casa, no me acuerdo el detalle exacto, él vio a una mujer cerca de su casa, quizá en la casa de ella o en un lugar donde había agua suficiente. Bueno, el asunto era que se estaba bañando y quizás estaba más expuesta de lo que una mujer típica de aquel momento usaba de ropa. Quizá hoy en día ya estaba vestida completamente para nuestra cultura de hoy en día, pero no en aquel entonces. No podemos decir exactamente cómo estaba ella, pero lo suficientemente expuesta como para que David se interesara en ella. Y usted sabe la historia, mandó a buscarla, ya estaba casada, terminó adulterando con ella. Luego, cuando sale embarazada, manda a buscar al esposo, trata de engañarlo, así como no puede, eventualmente manda que lo maten y termina mintiendo, adulterando, asesinando y después tratando de cubrirlo todo, pero el pecado siempre nos alcanza y eso le pasó a él. David no, perdón, David no se quedó así. De tan pronto Dios le llamó la atención y le mandó el profeta Natán. Él le dijo, tú eres ese hombre, tú eres el hombre que has cometido ese pecado. Así que David pidió perdón y en la Biblia podemos encontrar dos salmos acerca del perdón que recibió, el Salmo 32 y el Salmo 51. Y es en ese salmo, el Salmo 51, que yo me quiero concentrar ahora mismo, porque muchos sacan de este salmo, especialmente el versículo 5, Salmo 51, 5, una base para decir que sí, nosotros no tenemos la culpa de lo que hacemos, nacemos bajo las consecuencias del pecado de Adán, y que mientras estemos en este mundo, dado que fuimos formados en pecado, ¿no? Dado que fuimos concebidos en pecado, lo único que podemos hacer es pecar todo el tiempo. Ese es el Salmo 51, 5. Él comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ya habíamos leído en la Biblia, discúlpame, pero lo veremos más adelante otra vez, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no se queda allí. La oferta es completa y limpiarnos de toda maldad. Bueno, eso está escrito en la primera epístola de Juan. Sin embargo, no tenemos que esperar algunos 1500 años quizás o bueno, no tantos, algunos 1000 años para que ese versículo llegara. Ya David sabía que cuando Dios perdona, también lava y limpia del pecado. Y eso es lo que está diciendo aquí, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Por más que tratemos de taparlo, por más que tratemos de acallarlo, aunque nadie sepa, ese pecado siempre nos va a comer por dentro. Nos va a carcomer, así como las termitas, no sé cómo le llaman, polillas o el otro nombre que le ponen a la comején. Todos los animalitos estos que se comen la madera, así es el pecado y la culpa, especialmente el sentimiento de culpa. Uno de los síntomas característicos de la depresión es el sentimiento de culpa. Yo tengo culpa de, ¿por qué? Y eso es lo que está experimentando aquí David, el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque el pecado siempre está ahí. El sentimiento de culpa que yo sé que hice lo malo y la conciencia me están diciendo, ahí está, aunque nadie lo sabía, solamente él y Joab y alguno que otro que ayudó a taparlo, él sí lo sabía y él sabía que Dios lo sabía. Y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4, contra ti solo he pecado. Igualito que José dijo, ¿no? Cuando la mujer de Potifar trató de seducirlo y de tentarlo, él no le dijo, no, yo no voy a pecar contra Potifar. Es cierto que iba a pecar contra Potifar, porque es imposible violar los 10 mandamientos sin usted hacerle daño al otro. Pero primero era con Dios. ¿Cómo puedo hacer yo este grande mal contra Dios?
Y aquí David está diciendo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y hay un versículo interesante, lo voy a dejar más adelante para cuando hablemos del juicio. Él está diciendo a Dios, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Me voy a adelantar. Lo que David está diciendo, y usted va a ver la aplicación, es que si Dios solamente perdona a David, y eso es todo lo que hace, y no lo limpia, y no lo lava, Dios es un Dios injusto. La limpieza es parte de la justificación. Te perdonan y te limpian. Si Cristo perdonara solamente, entonces tendría que dejar a Satanás entrar al cielo otra vez. Porque Satanás no tiene ningún problema con que Dios lo perdone. Satanás tiene problemas con volver a vivir bajo la norma que Dios pone en el cielo. Y para poder vivir bajo esa norma, Dios tiene que limpiarnos y lavarnos. Él no quiere eso, y nadie que no quiera estar limpio o lavado va a llegar al cielo. Porque recuérdense que yo dije que el perdón fue dado a todos, pero no es suficiente. Y David lo reconoce aquí, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El día que me lleves al cielo, ese día vas a ser justo, porque no solamente me perdonaste lo malo que hice, sino también me lavaste y me limpiaste. Pero va a ver que eso se repite en el libro de Romanos otra vez, y Pablo cita ese texto hablando de que el que está en la silla del acusado al final del juicio, especialmente después del milenio, o el juicio durante el milenio, que el veredicto es al final del milenio. Cuando todo el mundo, dice el libro de Filipenses, doble todas sus rodillas y confiese que Cristo es el Señor, el que está en juicio en última instancia es Dios, de que Él hace todas las cosas justas, incluyendo salvar a los que lo aceptan. Vale. Y entonces, escuché algo. Sí, yo quería comentar que inclusive ese mismo pensamiento no solo se repite en otros libros de la Biblia, sino en el mismo libro de Salmos, en el Salmo 92:15, dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia, precisamente por el perdón que nos otorga y la limpieza que nos otorga Dios, para mostrarnos a nosotros como seres humanos y al universo y a los mundos no caídos de que Él es justo y recto. Eso es así, el mismo Moisés lo repite, ¿no? En Deuteronomio allá 38, él dice, Él es la roca y todos sus caminos son justos, todos, incluyendo la manera como lleva unos al cielo y otros no. Pero los perdona a todos, pero Él tiene que probar, y le va a probar a todo el mundo que hizo las cosas justas. Él no fue parcial, Él no fue... Déjeme decir esto es un paréntesis bien, bien grande, pero yo creo que importante, y discúlpeme, no me voy a desviar, es el tema, pero no es exactamente lo que estaba hablando. Lo que diferencia a la iglesia adventista, dije al principio que nuestras doctrinas no son iguales que las otras. Nosotros queremos parecernos a las otras, queremos ser aceptados como una iglesia de corriente principal, como dice en inglés, mainstream. Y nos molesta cuando nos llaman secta, o nos llaman culto, nos llaman algo diferente. Bueno, no somos un culto, pero socialmente hablando somos una secta. A nadie le gusta sentirse, ¿cómo se dice? Ostracized, echado a un lado, tratado diferente. Fuera Pero de, el que es, sí, ¿dijiste algo? fuera de grupo, dije. Fuera de grupo, exacto, diferente a los demás, el patito feo. Pero Jesús lo dijo, que la puerta al cielo es estrecha y pocos son los que la hallan. No todo el que se dice Señor, Señor, no todo el que dice que es cristiano lo es. La mayoría del pueblo cristiano no se va a salvar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el mundo cristiano en general enseña, como dije la semana pasada, que tú naces pecador y con la culpa del pecado. Y cuando el niñito nace en la iglesia popular, ese niñito tiene que ser bautizado antes de que se muera. Las iglesias protestantes no bautizan a los niños, pero creen lo mismo y no saben realmente qué pasa con el niño. Y otros tienen que decir, bueno, a fin de cuentas Dios va a salvar a todo el mundo. Y otros van más lejos, especialmente está escuchando un pastor aquí de Los Ángeles, los calvinistas, de que Dios de antemano decide quién se va a salvar y quién se va a perder. Los que creen en la predestinación, esto lleva años, ¿no? Lleva milenios, de hecho, pero en el mundo protestante lleva desde Calvino y otros un poquito después de Lutero. Pero no solamente eso, no solamente Dios va a decidir quién se va a salvar y quién se va a perder, pero también el que se va a perder lo va a quemar por la eternidad. Póngase a pensar, lo trajo al mundo, vivió 70, 80 años, no aceptó la salvación, Dios lo quema de antemano porque Dios hizo que él no la aceptara y ahora lo va a quemar eternamente. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el resto de las iglesias? Porque todas las iglesias parten, todas sin excepción, parten de la filosofía que Dios es todopoderoso.
Por lo tanto, Él está en control de todo y decide por todos y hace todo como le parece, aunque sea capricho para nosotros. Nosotros partimos de la premisa que Dios es amor y que a pesar de que pueda hacerlo todo, no hace aquellas cosas que no se pueden hacer por amor. Y por eso se pone en la silla del acusado y dice, mira a ver si yo no hice las cosas justas y no las hice todas basadas en el principio del amor. Por eso mi ley está basada en el principio del amor y solamente gente que hace su camino basada en el principio del amor, yo puedo llevar al cielo. Así que... Así que teniendo eso en mente, voy a repetir, nosotros somos diferentes a fin de cuentas porque nosotros partimos de la premisa, como dice el apóstol Juan, de que Dios es amor. Ellos parten de la premisa de que Dios es todopoderoso. Claro, ellos creen que Dios es amor y nosotros creemos que Dios es todopoderoso, pero ellos ponen el poder de Dios primero que el amor. Nosotros podemos el poder del amor, el amor de Dios antes que el poder. Así que cuando venimos a la Biblia y vemos que Dios hace las cosas con justicia y no parcial y no capricho o no porque determina algo de antemano, vemos que Dios tiene un plan grande que conlleva un juicio y tiene varias etapas y la última etapa, el que va a ser juzgado es Él. Y aquí está el versículo clave que todo el mundo usa, ¿no? Para justificar, no, es que nacimos pecadores y eso es lo que hacemos hasta que Cristo venga. Versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo dejé mi job drive allá en la universidad. Si no lo hubiera podido enseñar aquí en la computadora, hubiera podido poner un slide de PowerPoint, quizá lo podemos hacer la semana que viene, de qué significa sacarle información que el texto no tiene, eso se conoce en el estudio de la Biblia como eisegesis, y qué es lo que realmente está diciendo, no solamente por el pasaje, sino por lo que enseña toda la Biblia, que es lo que se conoce como exégesis. Y la gente dice, he aquí en maldad he sido formado, o en maldad. Significa entonces que yo nací siendo pecador, ¿ok? ¿Qué significa ser pecador para ti? O que tengo la maldad del pecado y estoy programado a pecar y que solamente puedo pecar y por eso tengo la culpa de ser pecador. Y lo mismo está reforzado por la segunda cláusula y en pecado me consiguió mi madre. Pero eso no es lo que dice ahí. Si yo simplemente dejo que eso hable, dice en maldad, es decir, en un mundo de pecado, como vimos la semana pasada, ¿quién pecó? Este o sus padres para que este naciera seco. No, nació en un mundo de pecado donde cualquiera puede nacer ciego, donde cualquiera le puede dar una enfermedad, a cualquiera le puede dar un cáncer, independientemente de lo bueno o lo malo que haya sido. Cualquiera puede ir a la carretera y saliendo a un culto de oración, haciendo todo bien, boom, le puede pasar. Ya vimos la historia de Job. Job está diciendo, busca algo que yo haya hecho, si yo he hecho las cosas bien. A mí no me venía a pedir ayuda para ayudarle al que no tenía el necesitado. Yo salía a preguntar dónde estaba la viuda y dónde estaba el huérfano para darle antes de que me pidieran. Y fíjese que Dios no le recriminó eso. La Biblia dice en el versículo 19 del capítulo 1 que en nada de eso Job pecó en todas las tentaciones. Y luego en el versículo 10 del capítulo 2 dice, no pecó ni aún con sus labios. Pero estaba en un mundo de maldad, en un mundo donde la gente se le puede caer el techo de la casa a un terremoto, donde puede bajar granizo del cielo y matar dañar toda la cosecha y matar todos los animales y te puede dar una enfermedad. Es un mundo de maldad. Y ese mundo de maldad también hace que traigamos genes dañados, con tendencias y propensiones a lo malo. Y así como el tigre trae los genes para tener rayas, y así como el oso polar trae los genes para tener un pelo blanco, realmente no es blanco, es medio transparentoso, pero no tiene rayas y no tiene nada, así nosotros traemos genes para hacer lo malo. Pero nosotros no se nos culpa de esa información que trajimos en los genes porque nosotros no lo hicimos, nosotros no tomamos la decisión. La culpa viene cuando nosotros tomamos la decisión de actuar en base a esa información, cuando podemos. Y la otra parte del versículo dice, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué significa en pecado me concibió mi madre? Bueno, en un mundo de pecado, otra vez, se está diciendo lo mismo, ¿no? El típico paralelismo del hebreo, cuando habla a manera de poesía. Pero también pueden ser otras cosas. Tú no sabes si la mamá y el papá de él estaban adulterando en ese momento. En pecado me concibió mi madre. O tú no sabes si la madre de ella no era realmente la esposa, era una concubina que él no debió haber tenido, que en aquel tiempo era semi-aceptado. Pero el versículo no está diciendo yo nací con la culpa del pecado. Lo que está diciendo el versículo es yo nací con una tendencia mal en un mundo lleno de pecado donde todo lo que se hace al mal. Pero fíjense que David sabe que él es responsable de lo que hace porque el mismo capítulo lo aclara.
Dice al versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Se acuerdan el domingo aquellos que estaban en el bando de oración? Hablamos de Mateo 5, 33 al 37, el sermón del monte, la parte donde Jesús expone el mandamiento de no mentirás, ¿no? Y hablamos de aquellos que estarán en el monte de Sión, el monte santo de Dios. Son aquellos que dicen la verdad en su corazón. Y Dios ama a aquellos que aman la verdad en lo íntimo, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué es lo secreto? Tu mente, donde nadie más puede llegar. Solamente tú y Dios. Nadie más llega allá. ¿Y qué es lo que quiere Él? Ya yo sé que he sido perdonado. Yo sé que ya tú te olvidaste de mi perdón, de mi pecado y de mis rebeliones. Pero no lo dejas allí. Versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. No importa si nací en un mundo de pecado, no importa si en pecado me concibió mi madre, no importa si lo que he hecho es pecar desde que nací hasta ahora, no importa lo que haya pasado. Si tú me limpias, si tú me lavas, yo no tengo que volver a hacer eso. La próxima vez que yo salga a la terraza de mi casa y yo mire para abajo, que haya un río o haya una piscina, pileta, alberca, como dicen ustedes, y yo veo una mujer bañándose, como mi mente está limpia, como lo más profundo, lo íntimo, lo secreto, donde yo puedo comprender sabiduría, ha sido lavado. Ahora yo salgo allí y digo, no, esa no es mi esposa, me voy de aquí. Cierro mi ventana, hago como José, busco una rendija de una ventana y por ahí me tiro. Y por ahí me tiro. ¿Por qué? Porque David comprende el plan de la salvación. Él sabía que perdón es una sola parte. Falta la parte de la limpieza y todo es un paquete. Y en la alegría, mira lo que dice ahora, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Se acuerdan que él dijo bueno, que estoy mezclando dos capítulos ahí mismo, no lo dice aquí, pero en el 32, léalo más tarde en su casa para llenar allá, dice que era como si los huesos se le secaban, ¿no? Ahora es lo opuesto, ahora tiene alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Otra vez, perdóname, límpialas del libro que están allí, todo lo demás. De hecho, cuando estudiamos el juicio, vamos a estudiar los 3 libros que tiene Dios y cómo funciona este asunto del juicio, ¿no? A muchos se creen que Dios está allí en el juicio, cada vez que yo hago algo malo, borra mi nombre allí. No, así no es que funciona. Vamos a ver cómo funciona. Pero fíjese lo que dice en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la salvación. Jesús se lo dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. El corazón limpio solamente lo puede dar el Espíritu Santo regenerando la mente. Eso es lo que se conoce como el nuevo nacimiento o el hombre nuevo. El apóstol Pablo le llama la nueva creación. Todas las cosas pasadas, aquí todas las cosas son hechas nuevas, vimos la semana pasada. Y es un paralelismo. Crear en mí, oh Dios, un corazón limpio y renovar un espíritu recto dentro de mí es lo mismo. Un espíritu es la mente, la capacidad cognitiva que yo tengo de pensar. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y cuál es el resultado? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El que no ha experimentado eso, el que no ha experimentado ni la limpieza, ni la purificación, ni el lavado, ni la regeneración que habla el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, el lavado de la regeneración, como él le llama, nunca va a tener el gozo de la salvación. Y como no tenemos gozo de la salvación, porque simplemente queremos el perdón que Dios nos da, pero no el nuevo nacimiento, no la limpieza completa del pecado, queremos siempre dejar un pecadito allí. Entonces tenemos que sustituir, tenemos que llenar ese gozo con música estridente o con servicios diseñados para alterar las emociones o en actividades y dramas y películas y cosas que seamos llevados en esa montaña rusa de emociones. Y no podemos disfrutar de ese silbo apacible y suave que constantemente tiene aquel que está en el gozo de la salvación. Amén. Perdonado, pero regenerado. Perdonado, pero purificado. Perdonado, pero lavado. Así que no, el versículo no está diciendo yo soy culpable porque nací así, pero yo soy culpable de haber nacido así y solamente puedo seguir viviendo así. ¿Qué más tú quieres? Así que perdóname por haber nacido en el pecado original. No, eso no es lo que dice David. David está diciendo, sí, yo nací en un mundo malo, en un mundo caído. Tengo unos genes tremendos, genes muy malos que lo que hacen es pecar. Y yo le he dado rienda suelta al pecado también. Así que tengo tendencias del pecado y al pecado. Tengo las dos.
pero no me tengo que quedar así. Tú me puedes purificar, tú me puedes lavar, tú puedes crear, oh Dios, un corazón limpio, tú puedes renovar un espíritu recto de mí. Manuel, El otro, ajá, antes que pase a la otra parte, sí, fíjate que el principio que estás comentando es tan importante que el mismo apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 1, en el verso 3, hablando ajá, acerca de Jesucristo, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pero en la carne, Cristo se hizo obediente. Y por eso dice la Escritura que por el gozo puesto delante de él soportó la muerte de cruz y se hizo obediente a esta muerte de cruz. O sea, imagínense la fuerza espiritual que tenía, la conexión que tenía Jesucristo, no por la fuerza que había en su carne, sino por el contacto espiritual que tenía con el Padre, que él pudo soportar todo eso en obediencia para que finalmente su gozo se pudiese ver de alguna manera traducido en la salvación de muchos. He aquí los hijos que me diste. Interesante. sí, um, el desear a toda la gente, el capítulo 4 dice que ¿se acuerdan que yo brinqué algo de la vida de Jesús para cuando estudiáramos el pecado? Y Fidelina la semana pasada nos hizo una pregunta de, ¿y ahora cómo eso ocurre en la vida del cristiano? Allá vamos ahora. Uh Pero el ejemplo máximo es Cristo, lo estoy dejando para otra ocasión, -huh. porque esa es la corona de todo lo que vamos a hablar, ¿no? Apocalipsis lo dice, que aquel que venza se le dará la corona de la vida, pero también dice, yo estoy sentado en mi trono porque yo vencí, Vencido. pero aquel que venza, yo le voy a dejar, aquel que venza como yo vencí, yo le voy a dejar que se venza en el trono de mi Padre como yo he vencido, ¿no? Amén. Así que por eso estamos dejándolo para más adelante. Pero lo que quería es lo siguiente, el deseo de toda la gente dice que los genes que trajo Cristo a este mundo se pueden ver en los ancestros de la vida de Jesús. Uh -huh. Y uno de los ancestros más importantes, o el ancestro más importante, debo decir, es David. Es David. Pero también usted tiene allí la ramera. Usted también tiene allí en esos ancestros a Ruth la Moabita. Usted tiene en esos ancestros el hijo de Ezequías, el rey, Manasés. Usted sabe la historia bárbara de ese hombre. Uh Y uno de ellos que usted tiene como ancestros es este mismo rey David. Y usted sabe la vida que vivió él y eventualmente lo que David llegó a ser y lo que fue antes y después, ¿no? de este pecado, de esta experiencia con Jesús. Pero esta es la clave. Él pidió limpieza y limpieza se le dio. No solamente perdón, limpieza también se le dio. El otro pasaje, antes de entrar, wow, ya son las 7:40. Está bien, esto es parte de esto, era de la semana pasada y esto es importantísimo, porque estos textos se los van a sacar, esta es mi experiencia, a un pastor le van a decir, no, pero si David dijo que en pecado hemos sido concebidos y en pecado hemos sido formados y en maldad hemos sido formados y en pecado me concibió mi madre. Están sacando textos de contexto. De hecho, el primero que hizo eso, que se tenga escrito, fue el mismo San Agustín, y lo hizo para desarrollar su doctrina del pecado original. O sea, esto es tan viejo como el agua tibia. Esto no es nuevo. El otro pasaje está en Romanos, el capítulo 5. Este es bien clave y solamente voy a concentrar en 4 versículos. No los voy a leer completo, pero el mismo pasaje se explica y te dice que sacar esa conclusión de allí no es posible. No es posible. Y que el pasaje envuelve la voluntad humana, la toma de decisión del ser humano. El ser humano siempre puede decidir. El ser humano no tiene fuerza de voluntad, pero sí tiene voluntad. La fuerza la da Cristo, pero la voluntad es nuestra. Romanos 5 y el versículo 12. Me gustaría preguntar antes de pasar al próximo pasaje. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? No, yo quería comentar, Manuel, ahí en Ajá, había mencionado el deseo a toda la gente, ahí en la página 49, ajá. dice hablando de Cristo, que Él vino con tal herencia para compartir nuestros sufrimientos y tentaciones, para darnos un ejemplo de una vida sin pecado. Sí, señor. Y es el mismo capítulo, ¿no? De llegado el cumplimiento del tiempo. Ujú. Ese es el de la cita que dice, se puede Déjame ver sus ver. ancestros. Está en el primer párrafo, en el primer párrafo. Dice, unto you a Savior. Ese es el capítulo 4, unto you a Sí, Savior. yo voy a llegar allá porque yo lo tengo en mis notas, pero todavía no estoy en mis notas. Estoy en la Biblia todavía. Pues Okay. quiero dejar esto importante. Yo creo que esto es importante. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y ahí, hasta ahí se quedan. ¿Ves? ¿Te diste cuenta? Como Adán pecó y la paga del pecado es la muerte, ahora todos los hombres deben morir. No.
La muerte primera es consecuencia del pecado de Adán y todos vamos a morir la muerte primera por culpa del pecado de Adán. No hay duda de eso. Pero la muerte segunda, la muerte de que si la muerte cuando Cristo venga, donde queda el destino final decidido para todo aquel que haya venido a la existencia, esa depende de mí y la decisión que yo tomo, no la que Adán tomó. La primera muerte puede ser que a mí me dé un cáncer por la culpa que el pecado entra al mundo por culpa de Adán, a consecuencia de la culpa de Adán. Esa es la primera muerte. Y esa primera muerte pasó a todos los hombres, no hay duda. Pero esta no es la que está hablando de la segunda muerte aquí. ¿Cómo yo lo sé? Mire cómo dice el versículo 12 al final, por cuanto todos pecaron. Y ya dijimos que pecado es transgresión de la ley de Dios. Y Pablo sabe esa definición también, a pesar de que esa definición yo la estoy sacando de primera de Juan 3:4. Pablo la sabe también y la está usando aquí. Como yo lo sé por el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Es decir, la ley se da en el monte Sinaí. La ley escrita en piedras, no matarás, no adulterarás, no cometerás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, se da en el monte Sinaí. Pero antes del Sinaí, todo aquel que vivió desde Adán hasta Moisés y transgredió esa ley, pecó, porque pecado es transgresión de la ley de Dios. Pues dice Pablo, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Es decir, la ley no estaba escrita en piedra, pero ya se sabía. Y ya la gente sabía que lo que estaba haciendo era mal, estaba mal o estaba bien. Porque de otra manera, si no hubiese ley, dice el apóstol Pablo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si no hubiese ley antes de los 10 mandamientos, ninguna de esa gente hubiera tenido pecado. Y si no hay pecado, ninguno de ellos era culpable de la segunda muerte. Ninguno. Por lo tanto, ninguno de ellos se perdería. Pero eso no es lo que pasó. El versículo 14 dice, no obstante, sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, aún aquellos que no estaban allí en el árbol cuando él pecó, o no sabían conscientemente lo que estaban haciendo como Adán lo hizo, todos aquellos que han llegado al mundo y sin la información completa que tienen, no han vivido al conocimiento que tienen, pero aún así han transgredido la ley de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que no hay pecado, no hay uno que no cometió, no es justo ni a uno. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos. Es una hipérbole, ¿no? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pablo está comparando lo que hizo Adán, trajo el pecado al mundo, pecado como sustantivo, pecado como una entidad. Ahora nuestra tendencia es hacer lo malo. La ley sí estaba en el mundo. Ahora transgredemos la ley. Al transgredir la ley, cometemos pecado nosotros. Ahora somos culpables y la paga de la culpa del pecado es la muerte. Pero ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El juicio vino dado que Adán permitió que el pecado entrara en el mundo. Pero como todo el mundo siguió pecando y pecando, pecando después de él, entonces vino el don, el regalo, para justificar, para perdonar, para limpiar, para restaurar todos aquellos que seguían cometiendo transgresiones. Versículos 17 y 18 son los más claros de todos, ¿no? Porque el capítulo sigue y Pablo vuelve y repite lo mismo. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, uno pecó, ahora reina la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Sí es cierto que todos pecamos porque Adán pecó. Sí es cierto que ahora yo tengo la naturaleza humana caída y lo único que quiero hacer es pecar y que sin Cristo lo único que voy a hacer es pecar. Pero los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, en ellos la muerte segunda no tiene que reinar más. Versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Y miren ese versículo 18, bien clave para entender el pasaje. Uno que transgredió a Adán, vino la condenación a todos los hombres. ¿Te das cuenta? Pecado original, todos son culpables. Bueno, ya explicamos que todos son culpables en la medida que tomamos la decisión de pecar. Pero sí es cierto que Adán trajo la carga genética, la inclinación heredada, la carne que nosotros traemos cuando venimos a este mundo.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ahora todos los hombres pecamos, dijo el apóstol Pablo ya primero en el versículo 2 y 13. De la misma manera, por la justicia de uno, ahora vino Cristo al mundo, vivió perfectamente, vivió justo y ahora nos da su justicia. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Esta parte es bien clave, ponga atención. Lo que hace Adán afecta a todos los hombres. Lo que hace Jesús afecta a todos los hombres. Jesucristo le da justicia a todos los hombres. Adán le da condenación a todos los hombres. ¿Por qué Adán le da condenación a todos los hombres? Porque todos los hombres aceptan la manera de vivir de Adán, la manera de pecar, la manera de ir en contra de la Biblia, de la ley de Dios. Versículo 18 al final. Pero de la misma manera la justicia, por la justicia de uno, vino a todos los hombres a la justificación de la vida. ¿Significa entonces que si todos los hombres tienen la justificación de la vida, se van a salvar? La respuesta es no. La mayoría se van a perder, dice la Biblia. Se te ofrece la justicia de la vida y se te da la capacidad de escoger. Tú puedes escoger, pero el hecho de que vino la justicia de la vida a todos los hombres no significa que todos los hombres la obtengan o que todos los hombres la quieran. Por lo tanto, Pablo contrasta, es la palabra que estoy buscando, contrasta la transgresión de Adán y su consecuencia y la justicia de Cristo y su consecuencia. Tú decides escoger lo que hace Adán o tú decides escoger la justicia de Cristo. Mientras estamos sin Dios, vamos a escoger lo que hace Adán, pero llega un momento que tú puedes escoger la justicia de Cristo y la justificación de la vida que Él da. Eso tú lo puedes escoger. Si no lo escoges, te quedas con la condenación que Adán te dio a través de tus genes, pero tú puedes coger la justicia de Cristo. El libre albedrío del ser humano sigue estando allí. Nunca se te quita. Es un pasaje, te debe leerlo con calma y se dará cuenta que Pablo está contrastando los efectos de lo que Adán hizo con los efectos de lo que Dios hizo. En ningún lugar Pablo dice que yo soy culpable directamente por lo que hizo Adán. Lo que Adán está diciendo es que Pablo está diciendo es que Adán trajo el pecado al mundo y ahora yo actúo como hijo de Adán por las propensiones y las tendencias que tengo y lo único que me espera es condenación. Pero así Cristo vino y así trajo justicia a todos los hombres y me lo ofrece y yo puedo escoger por Cristo, no dejarme llevar por mis tendencias o por mis pasiones. Y el próximo versículo, pero no lo voy a discutir hoy porque un día entero me voy a dedicar a él completito, es Romanos capítulo 7, 2 capítulos más allá, la parte donde usted ha escuchado sermón tras sermón en nuestra iglesia adventista por años, de que el apóstol Pablo está diciendo que él no puede hacer lo que quiere, versículo 17, Romanos 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito de la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y lo dejan allí. Oh, vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Esa es nuestra naturaleza, eso es lo que Adán nos dio. Así que cuando Cristo venga ya no va a haber ningún problema. Cristo nos perdona. Es cierto que nos lava, pero es un lavado parcial, no es completo, porque mientras estemos en esta naturaleza no podemos hacer nada más. Y ahí lo dejo. Me voy a dedicar un día entero solamente a ese pasaje. Por ahora tenemos Salmo 51 y Romanos 5, donde ellos sacan la doctrina del pecado original. Eso no es lo que está diciendo David, eso no es lo que está diciendo Pablo, eso contradice el resto de la Biblia, contradice nuestras doctrinas o nuestras enseñanzas adventistas, definitivamente contradice a Elena G. de White y sus escritos y contradice el carácter de Dios, contradice el carácter de amor de Dios. Ok, pregunta, duda, comentario. Ok, nos quedan unos minutitos, yo quiero terminar a tiempo. Antes de entrar a los otros textos, que definitivamente no lo vamos a cubrir completo, no se asusten, quisiera definir o que entendamos un poco acerca de la definición de lo que es pecado, perfección. Porque cuando la gente oye esa palabra perfección, eso es una palabra mala. Mucho rápido lo que le llega a la mente es fariseo y legalista, y usted oye sermones de la plataforma que no, a todos aquellos que están tratando de ser perfectos,
no han conocido lo que es la gracia de Dios y el perdón, así que se quieren se quieren ganar el cielo por las obras. Eso es parte de las religiones paganas. Y en parte viene por una ignorancia de no entender lo que significa la palabra perfección. Y yo quisiera empezar diciendo que cuando la palabra perfección no tiene ningún modificador, perfección o perfección absoluta, esa palabra solamente se puede usar con Dios. Solamente califica o cualifica el carácter perfecto de Dios. Es más, ni aún los ángeles del cielo que no pecaron califican para eso. Ni aún los ángeles del cielo que no pecaron califican para eso. La perfección absoluta solamente lo puede saber la puede tener aquel que lo sabe todo, lo puede todo, es eterno y el único es Dios. Siempre me llamó la atención ese capítulo número 1 del Deseo de toda la gente, donde el hermano White dice que los ángeles que se habían quedado en el cielo todavía tenían dudas acerca de las afirmaciones y los ataques que había hecho Satanás. Es decir, todavía le creían un poco. Fíjense que ellos no habían pecado, estaban en el cielo, se quedaron de parte de Cristo, pelearon en el cielo por él, pero todavía tenían sus dudas. De hecho, no es malo tener dudas siempre y cuando usted no se dé a la duda. Usted siga por la fe buscando y buscando que se le va a revelar más adelante. Estos ángeles tuvieron que esperar un mínimo de 4,000 años, porque aproximadamente Cristo vino a la tierra 4,000 años después de la entrada del pecado. Así que 4,000 años con esos conceptos allí todavía en sus mentes. Y cuando vieron a Cristo colgado de la cruz y vieron las consecuencias y vieron el odio que Satanás le tenía a Cristo, entonces comprendieron la misión de Dios, ¿no? Y cuál era el asunto detrás de la gran controversia. Y tuvieron que esperar. ¿Por qué? Porque ellos no son perfectos. Desde un punto de vista absoluto, sin calificativos, sin nada más, los ángeles en el cielo no son perfectos, solamente es perfecto Dios. Punto. Ahora, cuando le ponemos modificadores a la palabra perfección, entonces podemos aplicársela a diferentes cosas. Perfección de la naturaleza, por ejemplo, de nuestra naturaleza, lo que nosotros somos. Bueno, mientras estemos en este mundo, nuestra naturaleza es imperfecta completamente. Solamente va a haber perfección completa cuando Cristo venga. Ahí ese corazón nunca más se va a enfermar, no va a haber diabetes, no va a haber alta presión, no va a haber apoplejías, cánceres, nada de eso. Ahí el cuerpo va a ser perfecto. Pero ahora es imperfecto. Sin embargo, si yo voy al médico, si yo voy al médico y me toma la presión, me hace una prueba de sangre, de orina y me hace alguna plaquita de pecho y alguna otra cosita más, ve los resultados de los laboratorios. Si yo no tengo nada que parezca que tenga ninguna enfermedad, él va a decir, tú estás perfecto, está bien. Bueno, estoy perfecto de acuerdo a una persona que vive en este mundo de pecado, a la edad que yo tengo, dentro de las circunstancias dadas, yo estoy perfecto. Un ser humano se supone que hable, oiga, brinque, salte y se mueva. Eso es lo que hace que un ser humano sea perfecto. Imagínense que yo tengo un niñito y el niñito tiene algunos 2 años y yo lo llevo al pediatra, le digo, el niño tiene un problema. ¿Cuál es el problema del niño? Bueno, que el niño no está hablando mucho, solamente menciona algunas 2 palabras todavía. Lo único que dice es mamá, papá. Camina, bueno, camina, pero agarrándose de las cosas. O déjame cambiarlo para poner lo otro primero. El niño tiene 2, 3 años, brinca y salta, sube escaleras, habla oraciones de 3, 4 palabras por oraciones. El niño juega, tira bola, hace de todo, pero no tiene la capacidad de razonar como la tenemos nosotros. Y yo digo, sí, pero no piensa profundamente, no analiza las cosas de causa-efecto. El pediatra me va a decir, no, eso no es típico de la edad del muchacho, el niño está perfecto para su edad. Está perfecto. A pesar de que un ser humano hace más que eso, para la escala de crecimiento que él está, el niño está perfecto. Pero si el niñito ya tiene 3 años y camina agarrándose de las cosas y usted ve que su vocabulario no sigue creciendo, que no escucha bien, ya el niño no está perfecto. Ya el niño tiene un retraso en el desarrollo y hay que tomar alguna acción que otra para ayudarlo. Entonces, la perfección se trata del sustantivo que la acompañe. Desde el punto de vista de Dios, solamente Él es perfecto. Nosotros somos perfectos en nuestra esfera. La naturaleza humana nunca va a ser perfecta hasta que Cristo venga. Desde el punto de vista de la vida cristiana, hay 2 definiciones que yo quiero que usted se lleve de perfección. Uno, entrega o someter su carácter a Cristo. Esa entrega completa, 100%, en Cristo estoy, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Si no es completa, no hay perfección. Si la entrega es completa, hay perfección. Con todas las ignorancias que usted pueda tener.
con todo y a la falta de crecimiento que usted pueda tener. Usted se entregó a Cristo hoy con todo el conocimiento que usted tiene, usted es perfecto. Y usted sabe la historia de gente que eran duros, ásperos. Conozco la historia de esta persona que en cierto lugar él aterrorizaba a todo el mundo, andaba con su arma de fuego, obligaba a hacer a la gente lo que no quería, extorsionaba y todo lo demás. Conoció a Cristo y se convirtió, y tan pronto eso pasó le dice al pastor, oh, ¿usted quiere que la gente venga aquí a la iglesia? No se preocupe, yo me voy a encargar de eso. Y en su afán por Cristo y el conocimiento que él tenía de él, salió y se fue con su arma de fuego casa por casa y le dijo, casa por casa, y les dijo, si a tal hora usted no está en la iglesia a tal día, yo voy a entrar aquí con mi revólver y le voy a dar a usted 2 tiros. ¿Ves? Él se fue a hacer obra misionera porque eso era lo que él sabía. Él se entregó 100% a Dios, pero todavía le faltaba crecer en la gracia, le faltaba conocimiento. Pero en su etapa de crecimiento, él era perfecto. Y la otra es madurez de carácter, que es la que más se refiere a la Biblia. Crecimiento diario en la gracia, mi carácter asemejándose más al de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo, vamos a ver más adelante, llama, en 2 Corintios 3:18, un ejemplo, aquellos que son perfectos, dice el apóstol Pablo. Pues, ¿qué es perfecto? Nadie es perfecto aquí en el mundo. No, aquellos que tienen experiencia, aquellos que son maduros, aquellos que entienden lo que estamos diciendo, ayuden a llevar las cargas de los otros. Esa es la perfección cristiana. Perfección es la entrega completa que yo hago diaria, y perfección también es la maduración que yo voy obteniendo con eso. Las dos están relacionadas, no se pueden separar. Una va con la otra. Si me entrego diariamente a Dios, crezco en la gracia diariamente. Pues crezco en la gracia diariamente. Déjeme leer esta cita y con esto terminamos. Entonces la semana que viene seguimos directamente en dónde entra el Espíritu Santo, qué hace, los frutos de la carne, el poder que nos da, que es lo que es la esencia de lo que vamos a hablar hoy, pero lo dejamos por la semana que viene. Es con esta cita que están aquí de mente, carácter y personalidad. La cita la doy no porque la Biblia no lo diga, la Biblia lo dice, ya lo hemos visto. Lo doy porque la iglesia adventista hoy en día hay muchas opiniones, dado que tenemos mucha influencia en el mundo evangélico, especialmente aquellos que estudian en universidades evangélicas y vienen con títulos de otras iglesias, pero también porque hemos leído muchos libros, ¿no? Usted ve que es bien común leer libros de Philip Yancey, de Max Lucado, de Rick Warren, y usted asume que es lo mismo que nosotros enseñamos, pero no lo son. Así que para contrarrestar eso y para que usted vea que lo que nosotros enseñamos es diferente a lo que ellos enseñan, yo le voy a leer esta cita. Dice, esta es la página 237, mente, carácter y personalidad, tomo 2. Solamente voy a leer 2 citas, que las demás las podemos dejar para la semana que viene. Dice así. Los seres humanos son entes con libertad moral y como tales deben obligar sus pensamientos para que transcurran por los canales apropiados. Es decir, nosotros podemos escoger entre lo bueno y lo malo. Libertad moral. Moral es todo aquello que define lo que es bueno o malo. Libertad, yo puedo escoger. Y yo debo obligar a mi mente, mis pensamientos, que se vaya por el canal apropiado. Aquí hay un amplio campo en el cual la mente se puede explayar con seguridad. Si Satanás si Satanás trata de desviar la mente a cosas inferiores y sensuales, deben traerla de vuelta y concentrarla en las cosas eternas. Es decir, yo no tengo la capacidad de que me lleguen pensamientos y tentaciones a la mente. Pensamientos inferiores significan inmorales, cosas malas, ¿no? Que me lleven a cosas que no son buenas. Pero yo sí puedo escoger, no, mi pensamiento no va a ir para allá abajo, mi pensamiento va para arriba. Martín Lutero decía, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero yo sí puedo evitar que hagan nido. Dice ella, deben traerla de vuelta, es decir, a la mente, y concentrarla en las cosas eternas. Y cuando el Señor vea que se hace un esfuerzo decidido para retener solamente los pensamientos puros, atraerá la mente como un imán, ese es Cristo, va a traer la mente como un imán, limpiará los pensamientos y los capacitará para que se purifiquen de todo pecado secreto. Acuérdense que el salmista David dijo que en lo más secreto de mí, ahí tú me conoces, los secretos de tus pensamientos, ya dijimos. Y Cristo va a atraer la mente hacia él como un imán, va a limpiar los pensamientos y los va a capacitar para que se purifiquen. No es lo que el apóstol Pablo dice, no es lo que dice David, no es lo que dice Juan. Bueno, no llegamos a Juan, ¿verdad? Bueno, sí, leímos parte de él, ¿no? Él es fiel y poderoso para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para que nos purifiquen de todo pecado secreto.
Y ahí ya nos cita el versículo que terminamos la semana pasada, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, nosotros podemos escoger llevar los pensamientos a Él. Nosotros podemos escoger, no quiero pensar de esa manera. Voy a llenar la mente y la semana que viene lo vamos a ver de la manera práctica, con salmos que tengo en la mente, con citas que me estoy aprendiendo del Espíritu y Profecía, con himnos que estoy cantando constantemente, hacer una llamada a fulano que cada vez que hablo con él o con ella terminamos orando y hablando de cosas que aumentan mi fe, haciendo más obra misionera, poniendo programas que aumentan mi fe, teniendo la mente en las cosas eternas, ¿no? Decía toda la gente, página 98, dos citas, con esta termino. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Los sofismas son los engaños. En Cristo no había nada que respondiera a los engaños de Satanás. Él no consintió en pecar. Fíjese que no dice aquí, él no trajo la misma naturaleza de Adán, o él no tenía la naturaleza que nosotros tenemos o los genes que nosotros tenemos. Eso no es lo que dice es él no consintió. Él usó su voluntad para decir, no, yo no tengo que hacer eso. No, yo no voy a hacer eso. No, esa no es mi misión en el mundo. No, eso va en contra de la ley de mi padre. No, esa no es la voluntad de mi padre que me envió. Ni siquiera por un pensamiento, perdón, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Punto. Así también podemos hacer nosotros. Óigame, agárrese de la silla. Quizás yo lo leí mal. Déjeme leerlo otra vez. Ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Jesús no se dio a la tentación ni en un pensamiento. Y ahora dice ella, así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Mientras el Espíritu Santo estuviera en él, él estaba listo para el conflicto. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro dice que nos hacemos participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. Lo vamos a ver la semana que viene. Estaba para hoy, pero lo dejamos para la semana que viene. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Eso está en la página 98 del deseado de todas las gentes. Hay varias cosas ahí, déjame enfatizar algo. Cristo no consintió en pecar. Es decir, él tomó la decisión de no hacerla. Segundo, no lo hizo ni aún en pensamiento. Tercero, dice ella, así también podemos hacer nosotros. Él fue hecho idóneo por la permanencia del Espíritu Santo en él. Quinto, mientras estemos unidos por la fe a él, el pecado no tendrá dominio por nosotros. Y sexto, como resultado, alcanzamos la mano de él por la fe y la divinidad de Cristo a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Eso es madurez cristiana y ese es el poder completo del evangelio. Así que no somos culpables por lo que hizo Adán, siempre estamos buscando echarle la culpa a otro y no reconocer lo que hacemos. El pecado es una decisión propia e individual, no por la carga genética que yo tengo, sino porque no pongo mi voluntad de parte de Cristo, porque no escojo. Sabemos que aquel que está limpio y purificado ahora experimenta el gozo de la salvación que Cristo da. Que en la medida que cooperemos con él, Cristo nos va a dar todo el poder que necesitamos. No tenemos que cargar con nuestros pecados. No tenemos que seguir recriminándonos. Nosotros podemos experimentar el gozo de la salvación cuando lo traemos nuestros pecados a él y nos perdona, y también porque nos limpia y nos purifica. Y ahora vivimos en armonía con Dios y vivimos en armonía con nuestro prójimo. Y a fin de cuentas, nuestro prójimo más cercano va a ser nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros hermanos de la iglesia. Y ellos van a ver algo diferente en nosotros. Y esa alegría la van a ver reflejada en nosotros. Y esa alegría que solamente puede dar Dios, esa paz que solamente puede dar, la puede experimentar alguien que ha sido lavado y alguien que está limpio. Así que teniendo eso en mente, la semana que viene, entonces nos concentramos más con algunos versículos claves de cómo funciona eso y cómo opera ese nuevo nacimiento y lo que significa caminar en el Espíritu. Y como le dijo Cristo a Nicodemo, lo que significa nacer del agua y del Espíritu.